buenas noches a todos y es un gusto estar de nuevo aquí en esta plataforma increíble de NutriCerm, compartiendo un poco acerca de la información, acerca de nuestra línea y de nuestra misión, que es ayudar a la gente a mejorar su salud, a mejorar su composición corporal y ayudarles a alcanzar sus metas de acuerdo a sus objetivos, ¿verdad? De acuerdo a su necesidad. La mayor parte de la gente está buscando mejorar su composición corporal, aunque no lo saben, ¿verdad? Mucha gente no sabe de qué se trata esto de la composición corporal y tampoco saben a veces que se trata de corregir problemas metabólicos, ¿verdad? O sea, tu metabolismo es lo que determina con mucho tu composición corporal y es lo que va a determinar, pues, cuánto riesgo cardiovascular tengas, cuánto de tu posibilidad de sufrir un infarto o de sufrir una diabetes o incluso un tipo de cáncer, ¿verdad? Algunos tipos de cáncer también están determinados por la composición corporal, por la obesidad, están en mayor riesgo la gente, ¿verdad? De padecer tanto obesidad como cáncer y por supuesto la diabetes. Y de la diabetes pues se desprenden muchos otros problemas, ¿verdad? De la diabetes se desprende el infarto, que resulta ser en algunos países como en Estados Unidos la principal causa de muerte, ¿verdad? La obesidad, sin embargo, pues es una enfermedad que por sí misma, ¿verdad? Ya representa un problema de salud y que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. La obesidad la caracteriza este aumento de grasa corporal en la composición corporal. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sabe que existen problemas relacionados o derivados con la obesidad. La Organización Mundial de la Salud ya tiene claro que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de causas de muerte, porque cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de la obesidad o del sobrepeso, ¿verdad? Las complicaciones posibles son, como decíamos, problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes y problemas pues de diversos tipos, ¿verdad? Hasta la depresión y los problemas del hígado. Puede llegar a presentarse también la automedicación, que en muchos países representa la segunda o tercera causa de muerte, ¿verdad? Las muertes causadas por medicamentos, ya sea recetados o automedicados, ¿verdad? Muchas veces pueden llegar a causar la muerte y es debido a, pues, a ciertas reacciones o efectos colaterales, reacciones alérgicas, en fin. Y tienen efectos colaterales, pues al ser medicamentos prácticamente, ¿verdad? Cualquier fármaco y pues se pueden derivar también de querer tratar la obesidad por causas o a través de fármacos, ¿no? Lo peor de la obesidad es que ataca a los niños, empieza en la edad infantil y sabemos que el 25% de los niños son obesos, ¿verdad? Y un niño gordo, pues normalmente va a llegar a ser un adulto gordo, eh, pero hacer que los niños se engorden a este grado, ¿verdad? Pues se considera abuso infantil. No orientarlos, no aconsejarlos y sobre todo no acercarlos a lo que sería una alimentación y un estilo de vida saludable, ¿verdad? Se considera pues maltrato y no se considera que darles un refresco, por ejemplo, sea crueldad infantil o crueldad con los niños. Sin embargo, si en un laboratorio tú le das refresco a un animal de laboratorio, a un animal de experimentación, sí se considera crueldad con los animales, ¿verdad? Darle Coca-Cola a un cobayo, a un conejo, a lo que tengas en un laboratorio, ¿verdad? Porque sabes que le va a hacer daño, sabes que le va a hacer daño a esa criatura, a ese pues cobayo o a ese animalito de laboratorio y se considera, por supuesto, y lo se ha convertido pues prácticamente en eso, ¿no? En un delito por crueldad con los animales, pero darle un refresco a un niño no se considera, aunque sepamos, ¿verdad? Lo que le va a ocasionar los niveles de azúcar en sangre, en su cerebro,
Darle también leche con azúcar a un niño, muchas veces no nos damos cuenta, pero se convierte en la peor combinación que le podemos otorgar a un niño en el desayuno, darle leche con azúcar. Y muchos van a decir, bueno, ¿y quién le va a dar leche con azúcar a un niño? Pues eso es lo que le damos cuando ponemos esos botes, ¿verdad? El elefantito, ¿verdad? En la mesa y le agregamos a la leche, que ya de por sí es un alimento inadecuado, le agregamos el Nesquik, lo que le estamos dando a ese niño es leche con azúcar. Lo mismo si le damos la leche con las bolitas negras o con las bolitas de colores, que es azúcar, principalmente o prácticamente azúcar. Le estás dando leche con azúcar a tu niño y tienes que saber que si un niño come esa combinación, sus niveles de glicemia van a aumentar a más de 200 miligramos por decilitro, se van a mantener así por 10 horas. Así que prácticamente lo estás volviendo obeso y diabético. Lo que tenemos que hacer es eliminar totalmente ya el cereal y los polvos azucarados y achocolatados o de fresa, vainilla, etcétera, que son solamente azúcar. Si tú te fijas en la etiqueta del Nesquik, el ingrediente que aparece primero es azúcar. Así, o sea, lo que estás comprando es un bote de azúcar coloreado y saborizado, ¿ok? Bueno, con esa leve introducción tenemos que saber que efectivamente los carbohidratos en exceso son la causa principal de la obesidad. Los carbohidratos, sobre todo los que no contienen absolutamente ningún valor nutrimental, es decir, que ya vienen refinados. Refinados quiere decir que le han quitado la fibra, que le han quitado, por lo tanto, las vitaminas principales, los minerales, ¿verdad? Al no ser integral ya no trae prácticamente nutrientes, lo que trae solamente son calorías que le llamamos vacías, ¿verdad? Que contienen 4 calorías por gramo por gramo de carbohidratos refinados, ¿verdad? Son 4 calorías. Probablemente cuando todavía tienen fibra, ¿verdad? Una buena parte de ese peso, gramo por gramo, no es totalmente calórico para nuestro cuerpo, ¿verdad? Tendrá quizá 3 calorías por gramo, porque la fibra, pues es un carbohidrato no digerible que sin embargo nos ayuda también, ¿verdad? Para que tengamos una buena digestión, una buena salud y además trae las vitaminas y los minerales, ¿no? Cuando refinaron el trigo o cuando refinaron el arroz y le quitaron la cascarilla, ¿verdad? Y le quitaron el germen, entonces lo que dejaron solamente fue el carbohidrato refinado. Y eso es lo que está causando la epidemia mundial de obesidad y diabetes. El azúcar refinada, por supuesto, y todo tipo de alimentos libres de fibra, libres de vitaminas y minerales y sobre todo si no vienen en una combinación o tú no los combinas adecuadamente con alimentos que contengan proteína, ¿verdad? Pues entonces estás consumiendo un alimento que seguramente te va a llevar al exceso, los jugos de frutas, ¿verdad? Que no son nada comparado con una fruta entera, también elevan los niveles de azúcar súbitamente y te puedes comer un exceso sin darte cuenta. ¿Ok? Lo ideal es comer carbohidratos que vengan acompañados de una gran cantidad de fibra, ¿verdad? Por ejemplo, un pepino. Un pepino es un alimento ideal que te proporciona una cantidad muy pequeña de carbohidratos, pero te proporciona más fibra y agua, ¿verdad? Que en realidad los carbohidratos absorbibles. Así que tú gastas más energía digiriendo un pepino que lo que te proporciona. ¿Ok? Muy bien. Las proteínas sí, igualmente son, pues, un gramo contiene 4 calorías, es decir, se podría considerar que en un momento dado pueden ser utilizados como combustible, pero su función no es esa, ¿verdad? La función de las proteínas, en todo caso, es estructural en muchos de los tejidos de nuestro cuerpo, principalmente, ¿verdad? En el músculo, pero en todas las células de nuestro cuerpo hay una buena cantidad de proteínas. También hay algunos carbohidratos estructurales, ¿verdad? Pero principalmente la proteína es el tejido de construcción, el material o la materia prima para la construcción y reparación de los tejidos, ¿verdad? El colágeno, por ejemplo, que está en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un tipo de proteína y los podemos obtener de dos fuentes, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Y de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Incluyendo los que nos ha revelado el doctor David Heber, el director del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California, Los Ángeles, y el jefe del Instituto de Nutrición de Herbalife, es preferible consumir proteína de origen vegetal que proteína de origen animal, principalmente porque no elevan el colesterol, vengan o no vengan acompañadas de grasa.
las proteínas de origen animal elevan el colesterol malo en la sangre, no así las proteínas de origen vegetal, ¿verdad? Leguminosas, soya, frijoles, principalmente habas, lentejas, alubias, etcétera, ¿no? Garbanzos, chícharos, ¿verdad? Y pues esas serían las proteínas ideales para nuestro cuerpo. Contienen una mayor cantidad de L-arginina que la proteína de origen animal. La proteína de origen vegetal es mucho más alta en L-arginina y otros aminoácidos importantes. Ya sabemos que protegen la salud cardiovascular. Cuando tú te tomas tu malteada con fórmula número 1 green, ¿verdad? Que es la que contiene proteína de soya, estás obteniendo además los aminoácidos esenciales, especialmente la L-arginina, que ya te provee protección cardiovascular. Como lo dicen en Estados Unidos, la leyenda en el producto Fórmula 1 y en otros países, solo 25 gramos de proteína de soya al día reducen el riesgo de enfermedades coronarias, junto con un estilo de vida saludable, ¿no? Por supuesto, estaría también la leche de los productos lácteos, que no es muy recomendable, ya que no contamos con las enzimas digestivas encargadas de pues deshacer las proteínas de la leche. La caseína requiere de una proteína llamada renina, de la cual nuestro intestino ya no produce absolutamente nada de renina, ¿verdad? A partir de que termina el destete. De hecho, no la tenemos incluso durante la lactancia en cantidades suficientes, por lo que nuestra madre nos tiene que suministrar un lactobacilo llamado Bacillus bifidus, el cual es el que nos ayuda a digerir la caseína de la leche, que por cierto, la leche materna humana es la que tiene menor cantidad de caseína que todas las demás especies, así que empezar a darle a un niño leche de otras especies ocasiona sangrados intestinales, ocasiona pérdida de hierro, por supuesto, y puede llegar a ocasionar una irritación del intestino, y además de que al no contener absolutamente nada de fibra, ¿verdad? Este alimento ocasiona serios casos de estreñimiento en los niños, ¿verdad? Ya sabemos cómo puede llegar a complicarse, ¿ok? Otra proteína es la albúmina del huevo, ¿verdad? Que principalmente es la que se toma como referencia de valor biológico, ¿verdad? Sin embargo, pues poner un huevo en el estómago es prácticamente hacer que el pH de nuestro estómago baje a 1.5, ¿verdad? Que es como ácido de batería. Así que pues ese es el único detalle con la proteína de origen animal, ¿verdad? Muy difícil de digerir y acidifica bastante nuestro cuerpo, ¿ok? Sin embargo, bueno, gracias a Dios, a Mark Hughes se le ocurrió que la proteína de soya fuera el principal ingrediente del principal de nuestros productos, la fórmula número 1, y pues gracias a Dios, porque eso fue el factor por el cual la Fórmula 1 empezó a dar resultados estupendos, increíbles en cuanto a la salud, y pues seguimos teniéndolo afortunadamente como principal ingrediente de nuestra fórmula número 1, ¿ok? Las grasas, las grasas ya sabemos que hay dos tipos, ¿verdad? Las de origen animal otra vez y las de origen vegetal, ¿verdad? También hay grasas saturadas, que son, la mayoría son de origen animal, pero en el mundo vegetal hay una que se llama el aceite de coco. Las poliinsaturadas, pues pueden ser todos los aceites de algunos cereales y de las leguminosas del mundo vegetal, ¿verdad? Pero también pueden ser los aceites de pescado, que son, ya sabemos, muy saludables, ya que contienen ácido docosahexanoico y eicosapentanoico, los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Y somos pioneros en este campo en Herbalife, ya que el doctor George Pillot, quien los descubrió, ¿verdad? Fue parte de nuestra junta médica y desde 1983 tenemos Herbalife Line en nuestra línea. Eso fue 20 años antes que cualquier otra empresa que tuviera otro producto de ácidos grasos omega 3 disponible. Somos pioneros y somos los mejores, ¿verdad? Las monoinsaturadas, que ya sabemos están en el aceite de oliva, el aguacate, algunas nueces, semillas como la canola, pero una muy importante es la linaza, ¿verdad? Que contiene ácido alfa-linolénico, el cual es un precursor de la formación de ácidos grasos omega 3, muy importante. También tiene, igual que la soya, genisteína, ¿verdad? Que ayuda a muchos beneficios en nuestro cuerpo, entre otros, a prevenir algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Ok, junto con la soya misma. Ok, la genisteína es otro de los beneficios también porque ayuda a fijar el calcio en los huesos y previene la osteoporosis. Ok, ¿y a qué se debe la obesidad entonces? Pues a que consumimos mayores porciones cada vez más grandes
Si tú vas al McDonald's o al Burger King, te ofrecen la Mega Burger, ¿verdad? Además, acompañada de papas y refresco gigante, ¿verdad? Con una oferta especial que te dan. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque saben que si tus niños o tú mismo, ¿verdad? Subes de peso un 20%, ahora tu apetito se va a ir al doble. Ya no vas a querer una, sino dos de esas comidas completas, ¿verdad? Y vas a ir convirtiéndote en un excelente cliente de esa cadena de comida rápida. Entonces, lo que quieren ellos es que subas de peso rápidamente y por eso te regalan todo el refresco que te quieras tomar y papas gigantes, ¿verdad? Lo mismo en los cines, ¿verdad? Las palomitas han ido aumentando con el paso del tiempo, el tamaño y el refresco igual. Así que aquí está la fórmula infalible para engordar. La tenemos aquí muy clara, ¿verdad? En la mañana cereal con leche, luego al mediodía una hamburguesa con papas y refresco rellenable, ¿verdad? Siempre hay que buscar un lugar que sea refresco rellenable y regular, no el light, ¿no? Porque no sabe lo mismo, dicen, ¿no? No sabe igual. Entonces, lo que quieren es refresco con azúcar. Y entonces esa sería la fórmula infalible para la obesidad. Ok, ¿cómo podemos revertir este proceso, verdad? El balance calórico, ya sabemos, es lo que determina tu peso. Si tú comes más calorías de las que gastas, entonces el exceso se acumula, normalmente en forma de grasa. Si haces buen ejercicio, probablemente se acumule una parte en forma de glucógeno en los músculos, también en el hígado, pero pues tienes que hacer ejercicio suficiente para que una parte de las calorías de exceso vayan al músculo y se acumulen en forma de glucógeno, que es el carbohidrato de reserva, ¿verdad? Y también que aumente tu volumen muscular. Pero si eres además sedentario, ¿verdad? Que probablemente es lo que ocurre. Mucha gente cuando empieza a subir de peso, entra a esto que llamamos el círculo vicioso de la obesidad. Empieza a subir de peso y lo primero se le ocurre es hacer dieta, es decir, disminuir la cantidad de comida y entonces empieza a caer en un déficit nutricional, ¿verdad? Ya de por sí venía un poco deficiente de algunos nutrientes su cuerpo, pues en la dieta aumenta más ese déficit nutricional y entonces tiene ansiedad, estrés, mucha hambre, fatiga y no le dan ganas de hacer ejercicio. Se queda sentado, se queda acostado, ¿verdad? Y le da frío, entonces su metabolismo se vuelve más lento. Su metabolismo. Vamos a hablar acerca del metabolismo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que al perder precisamente músculo, ¿verdad? Entonces empieza a quemar menos calorías, pero finalmente cae en depresión y un buen día abandona la dieta porque estar manteniendo al cuerpo con un déficit nutricional finalmente hace que la dieta se rompa, ¿verdad? Y un día se dan un atracón excesivo, una comida tremenda, ¿verdad? Y entonces el círculo vuelve a empezar. Aumentan de peso y otra vez se perpetúa, pero cada vez con resultados peores, porque ahora tienes más grasa, menos músculo, más grasa, menos músculo en cada uno de estos ciclos, ¿verdad? Ok, y bueno, como decíamos, en cuanto se combine, ¿verdad? El exceso de calorías con el sedentarismo, el resultado va a ser la obesidad. Por eso estimulamos ambas cosas, ¿verdad? Tanto el ejercicio como en una dieta de calorías controladas, es decir, de calorías que tú sepas que no se van a exceder, que van a estar en el nivel que tú necesitas para mantener tu peso ideal. Y si estás excedido de peso, pues una cantidad de calorías menor a las que tu cuerpo gasta para que empiece a gastarse también la reserva de grasa, ¿ok? Hoy en día, bueno, sabemos que con la confinación, con la cuarentena, ¿verdad? Mucha gente ha optado por hacer ejercicio en casa y bueno, eso es excelente. Los retos de composición corporal nos han ayudado muchísimo en este objetivo. Todos estamos enfocados en ese objetivo de alcanzar nuestra composición corporal ideal si la habíamos perdido, ¿verdad? Es bueno que estemos conectados con más personas, eso nos ayuda también a tener mejor actitud, ¿verdad? Y mejorar nuestro sistema inmunológico y estar bien alimentado, bien nutrido, pues por supuesto, ¿verdad? Y hacer ejercicio es parte de este estilo de vida saludable que promovemos. También orientarnos un poco acerca de qué porciones de los alimentos debemos de consumir para no excedernos. Eso es fundamental.
y tenemos que considerar qué cantidad de calorías tiene cada alimento, ¿verdad? Cada alimento que nos comemos debemos de saber más o menos, o a grosso modo, cuántas calorías nos proporciona, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de grasa. Así que eso, bueno, es difícil a veces, ¿verdad? Tienes que estar consultándolo, agarrando práctica en cuanto a determinar esos valores de macronutrientes, especialmente de la comida que preparas en tu casa. Con la malteada no hay ningún problema, ¿verdad? Con nuestros reemplazos de comida sabemos exactamente esos valores, cuántas calorías tienes, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de proteína y cuántos gramos de carbohidratos. Pero con el resto de la comida tenemos que empezar a evaluarla, ¿verdad? Y bueno, es una sola comida al día, así que en los casos de las personas que quieren bajar de peso, pues la clave siempre va a ser la misma, ¿no? Escoger ensalada en lugar de papas fritas, ¿ok? Ok, mucha gente nos llega a preguntar, ¿verdad? Incluso hoy recibí esa pregunta que la mayor parte de la gente nos hace, ¿no? Nuevamente, escuché una pregunta que dice, ¿cómo sé mi composición corporal? O sea, y eso de la báscula realmente será como me han dicho, ¿verdad? ¿Será que tengo esa grasa? Porque yo me veo delgada o delgado, ¿verdad? ¿Será que sí tengo exceso de grasa corporal? ¿O de qué otra manera me puedo medir la grasa corporal? Bueno, pues una que realmente no dejaría lugar a dudas, ¿verdad? Sería eh, el escáner, pero la resonancia magnética, ¿verdad? La resonancia magnética, no hay duda, es un estudio pues muy exacto, ¿verdad? Para ver tu interior, ¿ok? El interior de tu cuerpo, este corte sagital, ¿verdad? Que te puede hacer la resonancia magnética, pues te determinaría dónde está el problema, dónde está la grasa excesiva y te va a sacar valores muy exactos de tu porcentaje de grasa corporal, de músculo, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, ¿verdad? Una comparación de quizás un porcentaje de grasa de un 50 o 55%, tal vez un 50, ¿verdad? En una mujer y a lo mejor una mujer que tiene un 25, ¿no? Un 25%, que es lo normal en una mujer en grasa corporal. Pero obviamente no todo el mundo se va a hacer su resonancia magnética y definitivamente pues no es lo más práctico. Nosotros tenemos esta báscula de bioimpedancia, ¿verdad? Que es la Omron y que realmente pues ha sido una herramienta impresionantemente útil, ¿verdad? Para todos nosotros para poder determinar esos valores, ¿ok? Bueno, pues, ¿cómo le vamos a ayudar a la gente a que alcance su composición corporal ideal? Que coma, si ya está en un peso ideal, pues la misma cantidad de calorías que gasta, pero con un aporte ideal también en el consumo de proteína, ¿verdad? Ya sabemos que el aporte ideal del consumo de proteína es fundamental para que también tengas un porcentaje perfecto de músculo y porcentaje de grasa, ¿verdad? Ideal, que no llegues a tener un peso normal, pero que tengas exceso de grasa, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio entre los tres macronutrientes, porcentajes de grasa, de carbohidratos y de proteínas, es lo que va a determinar finalmente, cuando ya estás en tu peso ideal, va a determinar tu composición corporal. Y es muy importante que el balance sea adecuado, que sigas haciendo ejercicio, que estimules los músculos, ¿verdad? Para que empiecen a aumentar su fuerza y también a aumentar su masa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el ejercicio que necesitas hacer, por ejemplo, para quemar un helado como este, que por cierto, como decíamos, es la peor combinación que existe, que es leche con azúcar, tendrías que hacer 2 horas de tenis, ¿no? Tenis que lavar, tenis que planchar, etcétera, ¿no? Y eso, pues, no mucha gente lo hace, no hace 2 horas de tenis o no haces 2 horas de jogging, ¿verdad? Para poder quemar esa hamburguesa con papas, pero pues no te la ofrecieron con ensalada, ¿verdad? Así que ya sabes por qué, ¿verdad? Muy bien. Y el refresco, 20 minutos te quemarían lo que te da el vaso de refresco normal, ¿verdad? Pero no es solo un vaso de refresco lo que te tomaste, así que hay que calcular, ¿no? Entonces, lo mejor es tener la información adecuada de qué alimentos no nos convienen y mantenerlos a raya, ¿verdad? Ok, para entonces lograr perder peso. El balance debe ser negativo, debes de tener un déficit calórico, ¿verdad? Que te permita perder peso.
Un déficit calórico pues es fundamental. Y ya sabemos que puede ser un déficit adecuado y puede ser un déficit lo suficientemente alto, ¿verdad? Para que tu cuerpo tenga que quemar grasa como combustible, ¿verdad? Porque si no caes en un déficit calórico, es decir, que no estás gastando más energía en tu metabolismo y con tu ejercicio que la que está ingresando, pues no vas a bajar de peso, ¿ok? Tiene que haber un balance negativo, tiene que haber un déficit calórico para poder perder peso y con suerte perder grasa, ¿verdad? Es decir, si se pierde peso, lo ideal es que sea de grasa, pero si estás consumiendo carbohidratos en forma constante cuando haces ejercicio, lo que vas a gastar durante ese ejercicio intenso, pues son los carbohidratos que te estás comiendo y prácticamente no vas a tocar tu grasa, ¿no? Ok, entonces tendría que haber un déficit calórico y un déficit de carbohidratos probablemente si estás haciendo un plan para pérdida de grasa. Bien, perder entonces peso requiere de consumir menos calorías que las que gastas. Aquí hay un cálculo aproximado que nos da Herbalife Nutrition, ¿verdad? Perder 1 kilo de peso en una semana, pues necesitarías disminuir 500 calorías por día y yo diría que gastarte otras 500 calorías más con ejercicio extra, ¿verdad? Con ejercicio que te haga perder otras 500 calorías más y entonces probablemente sí perderías tal vez 1 kilo por semana, ¿de acuerdo? Hacer más ejercicio, entonces en combinación con menos calorías, ¿ok? Sería lo ideal. Aquí vemos la medición o el valor que se utiliza más, ¿verdad? Con frecuencia para determinar si estás en tu peso o no, ¿verdad? Si estás en tu peso ideal. Ya sabemos que se llama el índice de masa corporal, la relación peso y estatura, que simplemente es pues la cantidad de kilos por metro cuadrado, ¿verdad? Que sería la unidad que se utiliza para el índice de masa corporal y no mide la grasa corporal, en cambio, ¿verdad? No mide la grasa corporal, solamente mide la relación estatura-peso, que finalmente nos tiene que dar un número entre 18.5 y 25, ¿verdad? Menos de 18.5 ya sabemos que es bajo peso, más de 25 es sobrepeso, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien mide 1.45 y ese es su factor y pesa 50 kilos, dividimos el peso entre ese factor y entonces el resultado es nuestro índice de masa corporal. Ahí tendríamos un índice de masa corporal adecuado para un hombre, ¿verdad? De 23.8. Porque si el índice de masa corporal va de 18.5 a 25, entonces las mujeres deben estar más cerca probablemente del 18, del 20, 20.1, tal vez 20.125, y los hombres pues deberíamos estar cerca del 24, que es más o menos este valor de 23.5 para estar en un peso ideal, ¿verdad? Este debería ser nuestro índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces aquí está otro ejemplo, una mujer de, vamos a decir, 1.65, igual mides, multiplicas la estatura al cuadrado por sí misma, ¿verdad? No por 2, sino al cuadrado, y entonces obtienes una cifra que la vas a utilizar para dividir tu peso. Pero para determinar cuál es tu peso ideal como mujer, pues muy simple, multiplicas este número que resultó de multiplicar la estatura por sí misma y luego lo multiplicas por el índice de masa corporal ideal para las mujeres, que sería 21.75 aproximadamente, y entonces tendrías un peso ideal de 59 kilos para una mujer de 1.65, ¿ok? 59 kilos, pero el máximo, tal vez ya cerca del máximo, ¿verdad? Tal vez 23.8 sería 65 kilos, el peso ideal de un hombre, y el de una mujer 52, ¿verdad? Que está ya igual, un poco arriba del 20 de índice de masa corporal. El 59, que es en realidad el medio, ¿verdad? Tal vez sea pues normal, ¿verdad? Todavía para una mujer o para un hombre, pero en realidad debe acercarse a el 24, el del hombre, y a 20, el de la mujer, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuántas calorías al día debo consumir para conservar ese peso? Un aproximado, ya considerando algo de actividad física, serían 25 calorías por kilo de peso, ¿verdad? Si yo quiero mantenerme en 65 kilos, debo de consumir 1.550 calorías. Si yo debo
pesar 65 kilos de acuerdo a mi estatura, como si midiera yo unos 65, ¿verdad? Entonces tendría que consumir 1500 calorías diarias, 1550 para mantener ese peso, obviamente con un adecuado balance entre proteína, carbohidratos y grasa, que es 30% proteína, 30% grasa, 40% carbohidratos, ¿ok? De esas calorías, 40% deben ser carbohidratos, 30% proteína y 30% grasa, ¿ok? Muy bien. Aquí vemos la tabla del índice de masa corporal, que lo tenemos bien claro, ¿verdad? Entre 18.5 y 24.9 es lo normal. Esas tablas son útiles, pero no, en realidad no nos sacan de muchos apuros, ¿verdad? Obviamente hay personas que están en un peso normal, de acuerdo al índice de masa, pero tienen una composición corporal que no corresponde. Por eso vemos que no, su figura no es la ideal, ¿verdad? Su salud no es la ideal. ¿Ok? Empieza a haber problemas desde que empieza a subir la grasa corporal en porcentaje. Pero otra manera de determinar si estás en tu composición corporal, si no tienes, por ejemplo, una báscula Omron o una resonancia magnética o un plicómetro, ¿verdad? Que es un pellizcómetro, le llamamos también, que es para medir cuánto panículo adiposo o qué grosor tiene tu panículo adiposo. Entonces, pues tienes una cinta métrica, ¿verdad? Para medirte el perímetro de cintura. Este valor no lo utilizamos mucho, ¿verdad? Pero es muy, muy útil, que es el índice del perímetro abdominal, ¿verdad? Dividido entre tu estatura en centímetros, ¿ok? Nuevamente, tenemos un ejemplo. Si una mujer tiene 70 centímetros de cintura y mide 1,65, medimos los 1,65 en centímetros, 165 centímetros, y los 70 del perímetro abdominal los dividimos entre el 165, nos da 0.42. El perímetro, o la relación más bien entre el perímetro abdominal o cintura y la estatura, pues debe ser siempre menor de 0.5. O sea, debe ser menos de la mitad de la estatura tu perímetro de abdomen o tu cintura, ¿verdad? Debe ser siempre menos de 0.5 o la mitad. Y en mujeres, pues es de hecho de 0.42 a 0.49. En hombres es de 0.43 a 0.53, como que hay un margen, ¿no? Pero siempre es en relación a la estatura. Recuerden que no es una cantidad de centímetros en la cintura fija para cualquier estatura. Obviamente no sería lo lógico, ¿verdad? Sino que la estatura va a dividir a tu cintura y debe caer un número entre 0.4 o 0.43 en el caso de hombres hasta 0.53, ¿verdad? Es un margen amplio, ¿verdad? Para una persona o para la cintura de un hombre, ¿verdad? Y para la cintura de una mujer de 0.42 a 0.49. Ya pasándose, ¿verdad? Empieza el sobrepeso. En los hombres pasando de 0.58 comienza la obesidad y en mujeres pasando de 0.54. La obesidad severa empezaría a partir del 0.63 en hombres y en mujeres a partir del 0.58. ¿Ok? Y en este ejemplo, pues tenemos a un atleta, ¿verdad? Que tiene 0.42 de centímetros, digo, de relación estatura-cintura o de cintura-estatura, ¿verdad? 0.42 pues, estaría en el grupo élite, ¿ok? Lo normal entonces en mujeres es menos de 0.49, recuerden. Y en hombres, lo normal es menos de 0.54, ¿ok? 0.53 sería el máximo de la relación estatura-cintura-estatura o perímetro abdominal estatura. ¿Ok? ¿En dónde debe medirse la cintura? La pregunta, ¿verdad? Que siempre hacen, pues debe ser a la altura de las crestas ilíacas, por encima de las crestas ilíacas, que son la parte de los huesos de la pelvis, que sobresalen aquí a los lados, ¿verdad? Que se sienten. Por arriba de esos huesos de las crestas ilíacas se debe poner la cinta métrica, que a veces coincide con el ombligo, ¿verdad? O unos 2 centímetros abajo de las costillas también. En esa área es la cintura y ahí podemos saber exactamente cuál es nuestra relación.
Pero vamos a hablar ya de lo que sería la composición corporal medida a través de nuestro aparato, ¿verdad? Y nuestra báscula Omron, que tenemos todos a la mano, que todos podemos recurrir a ella. Y vamos a hablar de los valores y cómo deben de interpretarse rápidamente, ¿ok? Estos dos hombres tienen el mismo índice de masa corporal, pero su composición corporal es muy diferente, ¿verdad? Su índice de masa corporal sería en ambos 30.2, que de acuerdo a la tabla del índice de masa, pues a lo mejor los colocaría en sobrepeso, pero en cambio uno de ellos, pues no se ve igual que el otro, ¿verdad? No se ven igual a pesar de tener el mismo índice de masa corporal. Uno de los dos, ¿verdad? Está en obesidad y el otro, pues no, ¿ok? Aquí vemos que esta persona, a pesar de tener el mismo peso y la misma estatura, él tiene un 15% de grasa corporal y su masa corporal magra, por lo tanto, es mayor y también es mayor su tasa metabólica en reposo, es decir, las calorías que gasta su cuerpo aún en estado de reposo, ¿verdad? Son mayores a los de la persona que tiene mismo peso y misma estatura, pero 30% de grasa corporal, o sea, menos masa magra, tiene solo 80 kilos de masa magra y por lo tanto su metabolismo es más lento o menor, ¿verdad? Tiene 2.400 calorías de gasto calórico por día. Así que no siempre es exactamente esos 25 calorías por kilo de peso, sino que obviamente dependen de la cantidad de grasa, de la cantidad de músculo, ¿verdad? Que hay en tu cuerpo. ¿Ok? Eso va a determinar tu tasa metabólica, cosa que no se considera en la ecuación de Harris-Benedict, ¿verdad? La ecuación de Harris-Benedict para determinar el metabolismo basal en reposo es una ecuación muy complicada que toma en cuenta la estatura, la edad, el sexo, el peso, por supuesto, pero no toma en cuenta el porcentaje de grasa corporal ni el porcentaje de músculo, ni siquiera el perímetro de cintura. Así que obviamente no es una ecuación exacta, es una ecuación que se desarrolló en 1918 en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, por allá, un doctor Harris y otro Benedict, ¿verdad? De apellidos Harris-Benedict, diseñaron esta ecuación que ha tenido, por supuesto, revisiones a lo largo de los años, pero que sigue siendo totalmente, pues, inexacta debido a que no toma en cuenta los valores de porcentajes de grasa y corporal, de grasa y de músculo. ¿Ok? En cambio, al tener ya esta herramienta que es la bioimpedancia o la impedancia bioeléctrica, es mucho más adecuado poder obtener, y nos da de hecho esta báscula, ¿verdad? Tu metabolismo basal con cierta exactitud, lo cual se vuelve una herramienta muy útil y que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un plan de alimentación para una persona que quiere, por ejemplo, perder grasa corporal o bien ganar músculo, ¿verdad? Aquí tenemos qué es lo que determina tu peso, ¿verdad? Tanto la grasa como el músculo, los huesos, los órganos, o sea, el tejido magro, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en una persona de 70 kilos, cuyo porcentaje de grasa es del 25%, su masa grasa sería de 17 kilos y su masa corporal magra sería de 53, o sea, el resto, ¿verdad? La diferencia entre el peso total y la grasa corporal o el tejido graso, la masa grasa, digamos, en kilos. Se la restamos al peso corporal. ¿Cómo obtenemos los kilos de grasa corporal, o sea, la masa grasa? Pues multiplicamos el 25% por 70 kilos y luego lo dividimos entre 100 y ya nos da la masa grasa. Nuevamente repito, los kilos de peso por el 25% de grasa o por el porcentaje de grasa que tenga y luego lo dividimos entre 100 y nos da la masa grasa. Y luego le restamos esa masa grasa al peso y nos da la masa magra, ¿ok? La masa magra. Igual para obtener la masa muscular, pues podríamos hacer la misma operación, multiplicar el peso por el porcentaje de músculo y dividirlo entre 100 y nos daría la masa muscular, que normalmente casi nunca se menciona, pero que también deberíamos saberla para finalmente pues hacer una proyección de qué porcentaje de músculo va a tener después del plan de 21 días, ¿verdad? ¿Ok? Y luego aquí mismo la báscula nos da la tasa metabólica en reposo, que en esta persona le daría 1.575 calorías por día. Esto siempre varía de persona a persona,
porque la báscula toma en cuenta todos los valores, ¿verdad?, que se le introducen, la estatura, el peso, pero también el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. ¿Ok? Así que el metabolismo basal de esta persona podríamos decir que es de unas 30 calorías por kilo de peso por día. Si el metabolismo basal es de 1575 calorías, las dividimos entre los 53 kilos de masa magra, masa magra de 53 kilos, entonces sería un metabolismo de 30 calorías por kilo de masa magra. 30 calorías por kilo de masa magra, aproximadamente, ¿verdad? Que sería el valor que nos acercaría más a una determinación de cuántas calorías gasta esa persona y serían 30 calorías por kilo de masa magra, ¿ok? ¿Qué es una caloría? Bueno, para recordarlo rápidamente, es una medida en física que determina cuánta energía se produce al quemar uno de los macronutrientes como combustible, ¿verdad? Y en física sería la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Si tenemos 1 gramo de agua y lo queremos elevar de 36 a 37 grados, necesitamos 1 caloría. Muy bien. Al nivel del mar, ¿verdad? Puede variar de acuerdo a la presión atmosférica. Muy bien. Pero entonces, esta tabla nos puede ayudar a entender por qué alguien pesa lo que pesa, ¿verdad? Antes que nada, pues el metabolismo basal es la cantidad de calorías que gasta nuestro organismo para mantener las funciones vitales. Hay que saber que se gastan calorías aunque tú estés acostado en las funciones del cerebro, la temperatura corporal, la respiración, la digestión, el latido del corazón, que no paran, ¿verdad? Estas funciones además son involuntarias, están controladas por el hipotálamo en los centros tanto respiratorios como el centro de la temperatura, ¿verdad? Y todas las demás funciones, pero principalmente tu cerebro, ¿verdad? Tiene que seguir funcionando y gastas calorías, pero la temperatura corporal es lo que probablemente esté continuamente gastando más calorías. ¿Por qué? Porque imagínate mantener a 37 grados día y noche toda la vida 36 litros de agua, ¿verdad? Que si ya dijimos que 1 caloría es para elevar de 36 a 37 grados 1 gramo de agua, y tú tienes 36,000 gramos de agua en tu cuerpo, ¿no? Entonces tienes que estar con la caldera prendida continuamente. Y si tu temperatura corporal sube, obvio, si tu frecuencia cardíaca aumenta, entonces tu gasto calórico aumenta, ¿verdad? En proporción. Vamos a ver que eso es lo que determina que el ejercicio nos ayude, pues obviamente a aumentar nuestra tasa metabólica, ¿ok? También la fiebre, por supuesto, y por supuesto también el TC fórmula que nos aumenta la temperatura corporal 1/2 grado, obviamente también nos ayuda a aumentar nuestra tasa metabólica, aunque no hagamos ejercicio, dicen, pero bueno, hay que hacerlo. De hecho, hay que aprovechar el TC fórmula para que ese impulso, ¿verdad?, que nos da ese aumento de la energía incontrolable, que tienen que amarrarnos, ¿verdad?, para que nos quedemos quietos o ponernos un dardo de tranquilizante, pues esa energía la utilizamos para hacer ejercicio, ¿ok? O para estudiar, ¿verdad? También. Muy bien, pues aquí tenemos que los órganos de nuestro cuerpo todos gastan cierta cantidad de calorías por día. No lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya lo mencionamos, porque queremos llegar al punto, ¿verdad? Entonces, decíamos, el metabolismo basal aproximado de 25 calorías por kilo de peso o 1 caloría por hora, lo mismo, ¿verdad? Determina cuánto vas a pesar. Si tú pesas 50 kilos, es porque comes 1,250 calorías por día aproximadamente en promedio. Si pesas 60 kilos, es porque comes 1,500 calorías. Si pesas 70, es porque consumes esta cantidad, 1,750. Si pesas 80, es seguro que estás consumiendo un mínimo de 2,000 calorías diarias. Y la razón por la que pesas 80 kilos es esa, principalmente, ¿verdad? Tal vez tenga que ver con la herencia, con que tienes huesos grandes, con que vienes de ascendencia rusa, pero no tiene nada que ver a veces ni con la tiroides, ni con ninguna otra cosa, sino simplemente que te estás comiendo 2,000 calorías diarias y eso hace que peses 80 kilos. Es lo que te llevó a pesar 80 kilos si no era tu peso adecuado, ¿verdad? Y no corresponde a tu estatura. Si pesas 90, pues es porque tienes 2,250 calorías de ingestión diaria. 100 kilos, 2,500. 110 kilos, 2,750.
y no haces ejercicio además, ¿verdad? Sino que estás más bien sedentario y pues tu trabajo, no hay tiempo, la lesión de la rodilla, la lesión de la espalda. Es decir, siempre hay una buena razón para no hacer ejercicio y es lo que te puede llevar, junto con el exceso de calorías, al aumento de peso. ¿Ok? 120 kilos, 3,000 calorías. Es decir, 3,000 calorías, 120 kilos. En algún momento, ¿verdad? Ok, entonces el porcentaje de grasa corporal normal para un hombre, 15 a 20%, menos de 20%, entras al grupo élite. Si tienes más de 37% de músculo, ¿verdad? Si eres mujer, menos del 30% de grasa, ya puedes entrar al grupo élite si tienes más de 30% de músculo. Pero lo ideal es que tengas 25%. ¿Ok? Aquí está la tabla del peso ideal, el índice de masa corporal, de acuerdo a la relación estatura-peso, pero aquí está de acuerdo al porcentaje de grasa, ¿verdad? No siempre coinciden. La mayor parte de las veces no coincide un porcentaje de grasa que esté aquí, no siempre coincide con un índice de masa que esté aquí, ¿verdad? Probablemente puede ser que estés aquí, pero que tengas este o hasta este porcentaje de grasa, ¿verdad? Y tú creas que estás bien en tu peso ideal, pero que tengas un porcentaje de grasa elevado o por lo menos que te coloque en sobrepeso. Y pues no es raro, ¿verdad? Encontrar a alguien que apenas está en sobrepeso por su índice de masa corporal, dice, pues estoy unos pocos kilos arriba, pero que ya tenga 40, 45% en el caso de las mujeres, o en el caso, ¿verdad? De los hombres también. Un 10% menos de grasa es lo normal, pero ya sabemos que empieza a haber síntomas y problemas o complicaciones, también nos vuelve más susceptibles a padecer enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la misma presión que ejerce sobre las rodillas y la columna, ¿verdad? Puede agravar esos problemas de dolor articular y finalmente volverte más propenso tanto a un cáncer como a un infarto o a una diabetes, ¿verdad? ¿Ok? Así se debería ver el porcentaje de grasa corporal normal. Si preguntan, bueno, pero ¿cómo sé realmente si estoy en mi porcentaje de grasa normal? Pues basta con más o menos ver este tipo de silueta, ¿verdad? Sería 25%, 30%, un atleta 20-22% está compitiendo, ¿verdad? Y 30%, 35, 40, 45 y 50, ¿verdad? Entonces, obviamente, el porcentaje de grasa va a determinar tu silueta, ¿verdad? Y tú probablemente tu energía va a determinar, bueno, varios factores, ¿verdad? Que probablemente tu autoestima finalmente, pero sobre todo tu salud en general, ¿verdad? Que te mantengas en un buen estado de salud requiere que tengas un porcentaje de grasa saludable, ¿ok? 25% de las mujeres. Perder peso no es lo mismo que perder grasa. En una persona que está perdiendo peso hay que cuidar que lo que esté perdiendo sea grasa y no que esté perdiendo músculo, ¿ok? Los productos que no contienen un buen balance de proteína, carbohidratos y grasas, o dietas que no tienen un buen aporte de proteína, te pueden hacer perder músculo y eso sería terrible, ¿verdad? Perder fuerza, sería tener también más propensión a enfermedades y un envejecimiento prematuro. Y en cambio, solo perder grasa, ¿verdad? Que sería obteniendo una excelente nutrición con aporte óptimo de proteína, de acuerdo a tus necesidades, que sería, como vamos a ver, un mínimo de 2 gramos de proteína por kilo de peso ideal, ¿verdad? Es lo que hemos estado observando, que se requieren al menos 2 gramos de proteína por kilo de peso ideal para hacer que una persona no pierda músculo, sino que tenga un balance nitrogenado positivo y que esté conservando sus músculos, ¿verdad? A pesar de tener una dieta hipocalórica. Los estudios que determinan una dieta, que determinan que una dieta hipocalórica, pero con un balance de proteína suficiente, han determinado que eso mejora muchísimo la salud en todos sentidos y nos vuelve menos propensos a todas las enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad? Incluyendo el infarto, la diabetes y el cáncer. Son estudios científicos que están disponibles y ahorita vamos a presentar la gráfica, ¿verdad? Aquí hay un caso, pues no hipotético, ¿verdad? De una persona
que tiene estos valores. Probablemente si quiere bajar de peso tenga que dividir las calorías que debe consumir, reduciéndolas, ¿verdad? A 2/3 partes de lo que es su metabolismo basal, y entonces esas calorías dividirlas en 5 ingestas, y también asegurarse de que va a obtener la cantidad suficiente de proteína, primero que nada, ¿verdad? Que serían esos 2 gramos por kilo de peso ideal, repartidos en 5 ingestas promedio, ¿verdad? Y entonces pues quedarían más o menos así las ingestas para que logre ese óptimo de proteína y de calorías, ¿verdad? Sin excederse de los 2/3 de las calorías de su metabolismo basal, que es la guía que nos da, que nos sirve para determinar cuántas calorías va a ingerir la persona. Solamente 2/3 partes, le restamos prácticamente 1/3 parte, ¿verdad? Y entonces aumentamos el ejercicio con otras 500 calorías más de gasto diario, ¿verdad? Que sería aproximadamente 1 hora de ejercicio, y ese déficit calórico sumado al ejercicio nos daría el déficit suficiente para utilizar en promedio unos 100, 115 gramos de grasa diarios, ¿verdad? Que multiplicados por los 21 días del reto serían entre 2,5 a 3 kilos por el reto completo, o sea, 1 kilo o casi 1 kilo por semana, sin perder músculo, ¿ok? Esa es la característica de este plan, siempre y cuando te abstengas de bebidas azucaradas, pan, postres, harinas refinadas, cereales refinados o azucarados, ¿verdad? Y frituras. Nada de lácteos, especialmente el queso y todos los alimentos que lo contengan. Se van a dar cuenta de que al eliminar todo eso, evidentemente el beneficio y el resultado es mucho mejor, no solo en peso y composición, sino en salud, ¿ok? Que hay otro caso, que bueno, ya lo mencionaríamos con más calma, porque aquí ya hay detalles que nos permiten no solamente tener el plan de calorías controlado, sino de complementación, que es muy importante, ¿verdad? Tener los suplementos adecuados y en un programa avanzado o en un programa total, de acuerdo, por supuesto, al presupuesto o a si la persona quiere tener mejor resultado o tiene otros problemas de salud, ¿verdad? Pero debe tener sus 8 horas de descanso diarias, excelente hidratación, que sería 4 a 5 litros de agua diarios, incluyendo las ingestas, y dormir sus 8 horas es importantísimo, hacer ejercicio diariamente. Si lo que quiere es quemar grasa, caminar es un excelente ejercicio, ¿verdad? Y bueno, ya si quiere quemar más calorías y caer en un déficit calórico mayor, pues puede ser mayor cantidad de ejercicio. Pero siempre es bueno empezar a acostumbrar a los músculos a cargar mayor peso. ¿Para qué? Pues para que eso a la larga nos dé un aumento de la fuerza y de la masa muscular. ¿Ok? Y aquí estaría la expectativa de mejoramiento, ¿verdad? Que en los 21 días del reto una persona puede llegar a perder este peso en total, en todo el reto, y por lo tanto su nuevo peso, su nueva masa magra, su nuevo porcentaje de grasa y su nuevo porcentaje de músculo, ¿verdad? Va a haber un cambio que en expectativa sería ¿no? Okay, muy aproximado a la realidad siempre. ¿De acuerdo? Y ahora que tenemos los BCAAs, ¿verdad? Pues es mucho más fácil poder hacer este cambio. La doctora Dana Ryan nos ha dado la solución, ¿verdad? Que mucha gente estaba preocupada porque el CR7 no le habían puesto este sello, ¿verdad? Pues ahora le podemos agregar los BCAAs al CR7 y vamos a tener una bebida con aminoácidos de cadena ramificada, que es el aminoácido ideal para la formación de músculo, al mismo tiempo que nos estamos hidratando, ¿verdad? Y nutrir ese atleta que todos llevamos dentro, ¿verdad? Construir masa muscular, envejecer saludablemente, obteniendo no solamente los 21 aminoácidos en total en perfecto balance, sino aportando un extra de los aminoácidos de cadena ramificada, BCAAs, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que son la leucina, la isoleucina y la valina, ¿verdad? Que nos ayudarían a la recuperación muscular más rápida y encenderían el interruptor de la síntesis muscular. Muy bien, pues yo creo que hemos agotado el tiempo, ¿verdad? Y
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por el momento.